Muy buenos días, chicos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy con el tema llamado la discriminación. Para esto presentamos esta primera imagen, ¿de acuerdo? Vamos a observar en esta diapositiva a tres niños, tres personas muy molestas, muy contentas, señalando a una persona en el medio, ¿no? Claramente observamos que están rechazando a la persona y ella se siente triste, se siente mal por aquello. La discriminación consiste en negarle a un individuo o grupo humano el acceso a ciertos derechos, bienes o servicios sin tener una razón justa para ello. La discriminación es un problema social que lo vivimos a diario. No es recién de ahora que ha nacido. Este problema social viene de tiempos muy antiguos, desde la época de la colonia. Con la llegada de los españoles, nos introdujeron esta nueva cultura en la cual lamentablemente es una cultura de rechazo hacia algún grupo dentro de la sociedad. Por esta discriminación le negamos a un individuo pertenecer a un grupo, le negamos los derechos que él tiene como ser humano, le negamos el acceso a recibir servicios que le corresponden a todas las personas y todo ello sin tener una razón justa para hacerlo. Eso es la discriminación, el rechazo que manifestamos hacia otras personas sin tener una base con que sustentarla. También presentamos los tipos de discriminación. ¿Cuáles son los tipos de discriminación? Los tipos de discriminación son dos, discriminación directa y discriminación indirecta. La discriminación directa es aquella que agrede o segrega al otro de manera visible. La discriminación indirecta, en apariencia, son neutrales, pero agreden y lesionan los derechos de manera invisible. Voy a explicarlo. La discriminación directa es aquella discriminación que se ve, que se aprecia, que tú lo puedes ver, ¿de acuerdo? Aquella que se deja, que se manifiesta. Como por ejemplo, cuando yo lanzo una frase ofensiva hacia otra persona, o cuando de repente voy por la calle y encuentro un letrero bien claro que discrimina a otras personas. La discriminación directa no se esconde, rápidamente se ve manifestada, se refleja en la otra persona. La discriminación indirecta es todo lo contrario, es aquella discriminación que aparentemente es neutral, que aparentemente no hay, donde aparentemente no se ve discriminación alguna, pero esa discriminación viene escondida o viene camuflada, invisible. Entonces, la discriminación directa es aquella que se ve, se visualiza, se observa. La discriminación indirecta es la que no se ve y tiene la apariencia de no ser discriminación. Lo vamos a observar en la siguiente diapositiva. Vamos a mirar acá. Ejemplos de discriminación directa. Tenemos dos letreros. Vamos a leer. El primer letrero. Se prohíbe la entrada a animales y hemos. Y acá tenemos dos imágenes, los animales y los hemos. Si nosotros observamos, vamos por la calle y observamos este letrero, ¿de acuerdo? Que se ha colocado en la puerta de un supermercado, que se ha colocado en la entrada de un cine, que se ha colocado en la entrada de repente de un parque, etcétera. Inmediatamente al leerlo, ¿de qué nos damos cuenta? De que aquí hay discriminación, pero esta discriminación no es de manera escondida, no es de manera indirecta. Esta discriminación es visible, es directa, prácticamente te está diciendo, ¿no? De frente a la cara que no te quieren o no quieren que ingreses a dicho lugar. Entonces, eso es una discriminación directa, cuando de manera explícita, de manera clara, se manifiesta el rechazo o se manifiesta el rechazo hacia la otra persona. Acá tenemos otra imagen. Se arrienda apartamento, informes, teléfonos, y al costado colocado, ¿no? Hay una frase tan agresiva, pero no a negros. Si nosotros vamos en busca de repente de un hospedaje y vemos un letrero como este, y de repente no somos de la piel que ellos quieren, podremos leer e inmediatamente qué pasa con nosotros.
nos sentimos rechazados, nos sentimos discriminados, sin necesidad de que nos hablen bonito o que nos escondan la discriminación, ¿no? Ya de manera directa y abierta nos la están haciendo notar cuando nos colocan este letrero. Entonces, la discriminación directa es aquella discriminación que es explícita, que es clara, que es directa. Y como tal, son visibles, se ven, se reflejan, y por tal hacen daño y causan daño psicológico en la persona que recibe la discriminación. ¿Qué es la discriminación indirecta? Acá tenemos dos imágenes. Voy a leer la primera que está a este lado. Se solicita periodista, el anuncio de un periódico, presentadora de televisión, con las siguientes características. Edad comprendida entre 20 y 25 años. 1 año de experiencia laboral, preferiblemente con certificado de locución, con amplios conocimientos del desarrollo noticioso del país. Hasta aquí, de repente no es nada, lo que nos están pidiendo no es algo anormal. Una persona lo puede tener. Seguimos leyendo y está en círculo rojo. Delgada, de buena presencia y con familiaridad y con facilidad de expresión. Aquí, en este párrafo, ya prácticamente nos están discriminando. ¿Por qué? Porque ellos piden un tipo de físico para este tipo de trabajo. De repente yo tengo todo lo anterior, pero el físico no lo tengo. Entonces es una manera indirecta de decirme, no te presentes al trabajo porque no te vamos a recibir. ¿De acuerdo? No te lo dicen directamente, de manera agresiva, de manera ofensiva, pero sí de manera indirecta, está camuflada dentro, está escondida. La otra imagen, recepcionista, de muy buena presencia, con facilidad de palabra, con experiencia en ventas, la edad de 18 a 23 años, tez clara, estatura mínima, 1,60 m, residir en Lima Centro. Esta otra imagen también es una imagen de discriminación indirecta. ¿Por qué? Porque si yo voy leyendo y me ponen una edad indicada, ¿qué pasa si yo tengo todo lo indicado pero no tengo la edad? Entonces yo lamentablemente no me presentaré porque es una forma indirectamente de que están discriminando a las personas mayores o están discriminando a las personas que no tienen la apariencia física que ellos desean. No te lo, digamos, no te dañan visiblemente, pero indirectamente te manifiestan rechazo. Entonces, la discriminación indirecta es aquella discriminación que se muestra como neutral. Aparentemente no hay discriminación, pero si tú analizas bien, dentro está escondida o está camuflada. Es discriminación indirecta que se exija un requisito para obtener un trabajo, que no es necesario para llevar dicho trabajo a cabo, para excluir a ciertos grupos que difícilmente pueden cumplir dichos requisitos. Hay muchos trabajos que exigen muchos requisitos, piden muchos requisitos para acceder a ese puesto, pero que al final esos requisitos que ellos piden no son necesarios para cumplir con el trabajo. ¿Pero por qué lo hacen? Lo hacen para excluir a ciertos grupos o para que ciertos grupos no se puedan presentar, para evitar que se presenten al trabajo ciertos grupos. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de discriminación indirecta, aparentemente, como repito, no se ven, no son directas, no te humillan directamente, pero están escondidas, están por debajo escondidas, ¿de acuerdo? Otro ejemplo que puedo colocarte, ¿no? Ejemplo, un chico que termina la universidad, su carrera universitaria, no tiene documentos con qué llenar su currículum. A lo mucho tendrá su certificado o su título de estudios. Se va a buscar trabajo. Encuentra un trabajo donde le piden, ¿no?, ciertos requisitos que él aún no tiene. Pero dicen ahí, ¿no? Necesitamos jóvenes que han terminado la carrera, pero que presenten ciertos requisitos. Entonces el joven entusiasmado va, pero hay requisitos que no tiene. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a sentir triste, se va a sentir mal,
porque no tiene lo que le están pidiendo. Esa es un tipo de discriminación indirecta. Indirectamente le están diciendo no te presentes porque no tienes lo que estamos pidiendo. Es una forma de decir que ningún universitario, ningún joven que recién termina se presente si no tiene estos requisitos o que no se presente, que se abstenga a presentarse. ¿De acuerdo? Entonces una discriminación escondida, camuflada. ¿Podemos encontrar otras clasificaciones de la discriminación? Sí. Podemos encontrar discriminación sexual o de género, ¿no? Discriminación porque si eres mujer, porque si eres varón, o también discriminación hacia los otros géneros sexuales, ¿no? Por ejemplo, hacia las lesbianas, hacia los homosexuales, etcétera. Racismo es otra clasificación de la discriminación. La discriminación por racismo, ya sea por la raza, ¿de acuerdo? Por la cultura donde pertenezca cierta persona. Discriminación, otra rama u otra clasificación es la xenofobia. ¿Y qué es la xenofobia? La ira, la cólera, el rechazo hacia las personas que vienen de otro país, hacia los extranjeros. Discriminación por discapacidad, también muchas veces se discrimina a las personas por la discapacidad que puedan tener, como por ejemplo, ¿no? El año pasado estaba viendo un reportaje donde había en una empresa, solicitaban personal para esa empresa, y un joven discapacitado se presenta en la empresa. Cuando él se presenta, ¿qué es lo que le dicen? No, el puesto ya está ocupado, ya está ocupado. Regresa nuevamente, porque esto era estaban haciendo, no estaban queriendo probar cómo hay discriminación y rechazo hacia los discapacitados. Al día siguiente regresa otra persona, ¿no? Que no tiene ningún problema de discapacidad y sí, el puesto está disponible, lo hacen pasar. Entonces, ¿qué pasa? Hay discriminación por discapacidad, rechazo hacia los discapacitados. Discriminación por religión también, ¿no? Discriminamos a las personas por el género religioso que presentan, por la religión que presentan. Si nosotros sabemos que viene de repente de cierto lugar y en ese lugar se practica cierta religión, inmediatamente rechazamos porque hemos escuchado hablar mal de esa religión o de esas personas. Discriminación por religión. Ah, no, él es cristiano, no, él es así, o sea, entonces empezamos a discriminar. Entonces, estos son otras clasificaciones de la discriminación. ¿Cuáles son las causas que genera la discriminación en las personas? Causas, son dos. Heredadas de generaciones previas. Profesora, ¿la discriminación se puede heredar? Sí, se hereda de la familia, se hereda de la sociedad, ¿de acuerdo? Se puede heredar. De repente tus padres han crecido, ¿no? Con esa idea de discriminar a cierto grupo social y tú, y como vives en ese entorno, captas todas esas ideas y pones en práctica la discriminación hacia ese grupo. Entonces puede ser heredado por generaciones previas, ¿de acuerdo? ¿Qué otro punto genera o causa la discriminación? Los prejuicios. Recuerden, los prejuicios, opiniones o ideas anticipadas sin conocer a una persona. Estos prejuicios causan la discriminación, ¿de acuerdo? Consecuencias de la discriminación. Las consecuencias son obvias y claras. Una persona que es discriminada o un grupo social que se siente discriminado, siente dolor, siente molestia, siente rabia de parte de la persona que padece la injusticia. Una persona que es discriminada, rechazada y excluida va a sentir todas estas emociones. Ahora, eso puede no parecer mucho, pero a la larga, o sea, quiere decir que esa persona no lo puede dar a notar, no puede dar a notar que se siente molesto, fastidiado, incómodo, pero a la larga, las actitudes discriminatorias se pueden repetir, ¿de acuerdo? ¿Cómo, profesora, se pueden repetir? O se pueden engendrar en esa persona. Como yo he sido rechazado y discriminado, entonces yo crezco con cólera, con rabia, con ira. Y yo
me puedo convertir ahora en el que discrimine a otras personas. Por eso es que dice que devolviéndose como un boomerang contra quien la ejerce. Entonces, si yo soy la que discrimina a otra persona, esa persona genera todas las emociones, las guarda, las contrae, las tiene dentro y con el tiempo esa persona se puede convertir ahora en la próxima que va a discriminar a otras. Entonces, este problema se va a repetir y va a regresar como un boomerang. Tú tiras el boomerang y luego regresa, ¿de acuerdo? Y es por eso que este problema nunca termina. Continúa vigente y latente en nuestra sociedad. Muchachos, hasta aquí para pasar a hacer la explicación de la tarea. Pregunto, ¿hay alguna duda que tengan con respecto al tema? Chicos, No. ¿han comprendido bien lo que corresponde a tipos de discriminación, tanto directa como indirecta? ¿O quieren que les explique o tienen alguna pregunta que hacer sobre los tipos de discriminación? Más que todo, la discriminación directa o indirecta. Me hizo una ¿Qué pregunta. era la indirecta? Ya, vamos ¿Puedo despacio, repetir ya vamos despacio entonces, ya. Vamos a pasar nuevamente a la diapositiva para poder hacer la explicación, ¿ya? Miss, Te escucho, te escucho. Miss, yo he visto, no sé si esto será discriminación de edad o algo así, pero yo he visto varios memes que siempre Ya. salen y dicen, las niñas las niñas que tienen 13 años hacen tal cosa, y o sea, como que generalizan, porque yo tengo 13 años y como que no hago ese tipo de cosas. Muy bien. Tú has visto, has leído, ¿cierto? Memes, ¿cierto? Ya. Eso es un tipo de discriminación. ¿Pero qué tipo de discriminación? ¿Dónde lo podríamos clasificar? ¿En directa o indirecta? Indirecta. Indirecta. ¿Cómo es Directa. Es directa, porque tú al leerlo inmediatamente te sientes ofendido y se nota, es visible la humillación, es visible la separación, es visible la agresión contra tu persona o contra ese grupo de personas, ¿ya? Entonces es una discriminación directa. Por ejemplo, las otras clasificaciones de discriminación como racismo, xenofobia, discriminación por género, son discriminaciones que se ven o se hacen a escondidas. Que se ven. Se ven, ¿cierto? Porque tú vas por la calle y de repente una persona, ay, mira ese homosexual, ay, mira esa lesbiana, ay, que lo rechazamos, vemos en el rostro las manifestaciones de su rostro, a veces vemos que los golpean, a veces vemos que no pase, los rechaza, ya. Eso es una discriminación directa. Cuando la discriminación se ve, es visible, tú lo puedes apreciar, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir que los otros tipos de discriminación que hemos mencionado están dentro de este grupo, discriminación directa. ¿El bullying será una discriminación indirecta o directa? Directa. Claro, directa, porque se manifiesta directamente, visiblemente sobre una persona, ¿de acuerdo? Lo puedo ver, lo puedo observar, no está escondida, ¿ya? En cambio, la discriminación indirecta no se aprecia, no nos damos cuenta muchas veces de que hay discriminación y lo tomamos como que, uy, ya bueno, pues es así, no puedo, ¿no? Lo tomamos así como que, ya, bueno, no lo notamos. Si lo vemos bien o lo leemos bien o nos ponemos a analizar, nos vamos a dar cuenta de que sí hay discriminación. Pero si no, no nos damos cuenta. Como por ejemplo, ¿no? Las imágenes que había colocado sobre los anuncios. Si nosotros vemos este anuncio, ¿de acuerdo? Lo leemos, nos entusiasmamos, pero al ver que piden que seamos delgadas, no lo tomamos como una discriminación. Más bien al contrario, decimos, no, uy, si estoy gordita, ¿por qué estoy gordita? Y a veces me pasa por no bajar de peso, por comer demasiado. Al contrario, o sea, nos echamos la culpa a nosotros mismos. ¿Ya? Pero si analizamos bien, esto es discriminación indirecta, está camuflada, está escondida dentro, ¿de acuerdo? Entonces, la discriminación directa es la que hacen las personas constantemente y que son visibles, que se ven. En cambio, una indirecta es aquella que no se ve, al contrario, nos hace sentir
a nosotros culpables más bien, que el problema somos nosotros. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿está claro lo que es discriminación directa e indirecta? Sí. ¿Sí? Otras clasificaciones también está claro ya. ¿Sí? Las causas, ¿han entendido qué quiere decir heredadas? No, eso no Ya. entendí. Las causas. Chicos, escúchenme, la discriminación no es de ahora, la discriminación viene desde la época de la colonia. Cuando llegaron los españoles, ¿qué fue lo que hicieron? Inmediatamente rechazar a quienes, a los indios, ¿de acuerdo? Rechazar a los indios, ¿por qué? Por su color de piel, ¿ya? Por la falta de cultura, la falta de cultura. Entonces los españoles se sintieron superiores sobre ellos y por eso empezaron a dominarlos, a maltratarlos. Hubo una mezcla cultural española y mezcla americana, ¿de acuerdo? Occidental y americana. Pasaron los años, llegaron las nuevas generaciones y nosotros hemos crecido con esas ideas culturales, ¿de acuerdo? Con esa cultura, hemos heredado esa cultura, ¿de acuerdo? Otras personas lo han heredado con más fuerza y se ha quedado presente en ellas. Entonces viven con eso y a sus hijos, nietos, sobrinos, ¿de acuerdo? Le transmiten esa cultura, ese tipo de pensamiento, de opiniones, ¿de acuerdo? Y esa generación nueva crece heredando la discriminación hacia otras personas. ¿Entendido? Otra causa, los prejuicios. Cuando somos prejuiciosos, cuando nosotros opinamos de otros sin antes haberlos conocido, ¿ya? Por eso no es bueno ser prejuicioso. Antes de crearte una idea de otras personas, primero hay que conocer, hay que ver, hay que saber quién es, ¿de acuerdo? Entonces, ¿me comprenden lo que es heredadas de generaciones previas? ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, con respecto a las consecuencias, acá me han comprendido, ¿no? Las consecuencias que genera la discriminación. Dolor, molestia, rabia, ¿de acuerdo? Una persona que es discriminada con el tiempo, ¿podrá ponerse del otro lado? Sí, ¿de acuerdo? Una persona que es discriminada, pero que no manifiesta sus emociones, ¿de acuerdo? No manifiesta sus emociones y se las guarda, con el tiempo él se puede convertir en un próximo discriminador, ¿de acuerdo? Y esta cadena crece, 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 ¿ya? Ahora, yo hago una pregunta. ¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer o de qué manera podemos acabar con la discriminación en nuestro país? ¿De qué manera creen ustedes que se puede acabar con la discriminación en nuestro país? Chicos. Empezando a respetar a todas las personas. Muy bien, vamos a empezar a practicar valores, ¿cierto? Número 1, valores, ¿de acuerdo? Valores. Número 2, practicando uno de los valores importantes o una capacidad importante, la empatía. Muy bien, tolerancia y empatía, ¿de acuerdo? Si nosotros practicamos lo que es tolerancia y empatía, vamos de poco a poco a ir acabando con la discriminación. Muy bien, muchachos. Ahora sí, para ya terminar, he dejado en esta diapositiva una tarea. La vas a desarrollar en tu cuaderno. Son 5 preguntas y la última es para ilustrar. Acá te indico la fecha de presentación, el próximo miércoles 27 de mayo. Y la tarea, ¿por dónde me la vas a presentar? Ya no por el WhatsApp, lo vas a enviar mediante la aplicación Edmodo, ¿de acuerdo? Ingresas a Edmodo y ahí debajo de la publicación, esta diapositiva las voy a publicar ahorita a Edmodo, y debajo de la publicación están comentarios. Ahí en comentarios me adjuntas tu tarea.